¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Pensamiento Libre. Estamos de plácemes porque hoy tenemos a dos celebridades en este foro. Me da muchísimo gusto presentar y dar la bienvenida a Gustavo Esteva. Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias por estar con nosotros y también recibo con mucho cariño, con el corazón contento por estar aquí a Ivonne Lebot. Ivonne. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa que, bueno, se antoja muy interesante porque vamos a hablar de la política en tiempos de la antipolítica. Les invito a que permanezcan con nosotros. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Gustavo Esteva, tú eres una personalidad que ha acompañado a movimientos muy interesantes, muy intensos en México. Has estado muy de cerca con los zapatistas en los años que corren, con la APO, que es una asamblea interesantísima que en Oaxaca nos ha tenido a todos en vilo. Desde esta mirada, desde esta presencia, Gustavo, estamos viviendo tiempos de antipolítica. Bueno, yo creo que estamos luchando contra un género de política en donde los políticos han echado a perder la actividad política y lo que están haciendo ya no tiene ningún parecido. Es cierto que la noción que ha dominado el mundo por 200 años, la noción de política, es todo lo que está asociado al poder político del Estado-Nación, al gobierno, a los poderes constituidos, y eso es lo que se ha llamado como política, y de hecho se ha excluido a todo lo demás de esa noción. Se habla desde que se nació la expresión movimientos sociales en sociología, se habla de movimientos sociales porque no están interesados en la lucha por el poder político. Esto evidentemente nunca tuvo mucho sentido y ahora tiene menos que nunca. Todos estos movimientos que se llaman movimientos sociales, como el ambientalismo, el feminismo, el zapatismo o el lapismo en Oaxaca, son movimientos intensamente políticos, pero que se considera que no son políticos porque no están buscando el poder político, porque no están asociados al poder político, llamando como poder político el de los poderes constituidos del Estado-Nación. Yo creo que estamos en un momento en que estos movimientos intensamente políticos en todas partes del mundo están ocupándose de una noción diferente de política, que es la noción de los asuntos comunes. Son cuando la gente, directamente la gente, los hombres y mujeres ordinarios, se están ocupando no simplemente de sus cosas personales, familiares o incluso de una comunidad, sino de los asuntos que conciernen a todos. Estos son movimientos de una nueva política y que están muy claramente desencantados y muy frecuentemente opuestos a los movimientos propiamente políticos. Hay un desencanto con los partidos, con los gobiernos, hay un desencanto con esa política y en muchos casos esto se expresa abiertamente en impugnar esa política y decir, con esa no quiero saber nada, no quiero meterme con esa política, quiero hacer otra política. Bien, entonces no estamos hablando de que no exista la política, sino de una política muy otra. Que es una redefinición de la política. Yo creo que son lo que estamos viviendo ahora, si estamos efectivamente al fin de una era y estamos en el proceso de caos y de turbulencia que define el fin de una era. Una de las características del paso de una era a la siguiente es la reformulación de las palabras, de las categorías. Si las palabras son las puertas y ventanas de la percepción, que según lo que hablamos, así pensamos y experimentamos el mundo, lo que hemos estado viviendo en estas décadas es una clara reformulación de las categorías de pensamiento, de las categorías de la experiencia, y esto se aplica muy claramente a la política. Yo creo que la primera que sufre una transformación fundamental es la categoría sociedad civil.
Tiene una historia en ciencias sociales, una historia en la vida real, lo que se llama sociedad civil, lo que se llamó sociedad civil por casi 200 años, empieza a reformularse en los años 80. Es un fenómeno muy curioso para el que no tengo explicación. De pronto algunas gentes en Polonia, las gentes asociadas a Solidaridad y a otros grupos que están luchando contra un gobierno autoritario, no siguen el camino normal de partidos, de movimientos sociales, les preguntan, ¿y ustedes qué son? Y dicen, somos sociedad civil. Y de pronto otros grupos parecidos que están peleando contra Marcos en Filipinas dicen, ¿y ustedes qué son? Somos sociedad civil. Y los grupos que en Argentina están peleando con la dictadura dicen, somos sociedad civil. En México tuvimos la experiencia, es algo que recogió muy claramente Carlos Monsiváis. Se da el terremoto de 1985, las gentes toman en sus manos de manera autónoma todo el proceso de rescate, todo el proceso de reconstrucción. Son grupos admirables que producen realmente un impacto en la sociedad por su capacidad autónoma, por su capacidad de organización. Yo diría, por contraste contra la ineptitud e incompetencia del gobierno, son ellos, los ciudadanos, las gentes que están ahí, los que toman en sus manos el asunto y les preguntan qué son y dicen, somos sociedad civil. Es esa trayectoria que en 1994 lleva a lo que hemos dado en llamar el 6 de enero de 94 la insurrección de la sociedad civil, cuando salimos a la calle y le decimos a los zapatistas, no están solos, y los zapatistas empiezan a dirigirse a la señora sociedad civil. Gustavo Esteva se considera a sí mismo como un intelectual desprofesionalizado. Se ha destacado por vincular una gran actividad académica con un compromiso fuerte con los movimientos sociales. Fundó la Universidad de la Tierra en Oaxaca, de la cual es director. Colaboró con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los diálogos de paz con el gobierno mexicano. Actualmente trabaja con organizaciones de la sociedad civil y con pueblos indios en el estado de Oaxaca. Es autor de numerosos artículos y libros. Entre sus publicaciones más importantes podemos encontrar Inflación y Democracia, El caso de México, Economía y Enajenación, La batalla del México rural y más recientemente Sin maíz no hay país, Agenda y sentido de los movimientos antisistémicos. Además es articulista en el diario La Jornada. Así es, la señora sociedad civil, que vamos a regresar con ella. Yvonne Lebot, estamos en tiempos de antipolítica. Pues estoy un poco asustado porque no sé si va a haber debate aquí. Comparto todo lo que dijo Gustavo. Creo que tenemos algunas discrepancias, pero no sé si van a aparecer, no sé cuáles son. Pero en esto de lo que dijo, no estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que lo que hemos vivido, como él dice, desde 20 años, 30 años, depende de las temporalidades de cada sociedad, es muy en esa perspectiva, ¿no? Y de hecho yo diría que no se trata de estar más allá de la política tal como está enseñada todavía en ciencias políticas. Se trata de estar más allá de lo que se entiende por política. Y creo que ha habido, de hecho, muchos brotes muy creativos en ese sentido, ¿no? No sé si el término de sociedad civil conviene, bueno, es un término útil, fácil un poco para nosotros, que se ha usado desde los años 90 más que todo, pero ha habido una creatividad para definir la manera de vivir en la polis de otra manera, ¿no? Desde la caída del muro, desde el fin del socialismo, porque a eso vamos seguramente a hablar también. Alguna gente habla ahora del fin del capitalismo, pero algo ha terminado desde hace 20 años, aunque hay todavía cadáveres por ahí, es el socialismo. De eso hablaremos y en eso yo creo que también Gustavo y yo tenemos mucho en común. Lo que sí es que esa visión que es la nuestra, que es la del zapatismo también, y realmente en este país se dio la ilustración más fuerte, creo que de esta perspectiva, de ese movimiento. Sin embargo, yo ya
no soy tan optimista tal vez, porque ha habido una regresión muy fuerte. Desde 2001, en el nivel nacional aquí en México, pero a nivel internacional también. Y ha habido un retorno fuerte de lo político, y no solamente de lo político militar. Con el 11 de septiembre, bueno, se estaba preparando evidentemente, pero ahí se dio de una manera muy espectacular, que de nuevo retomaron las riendas, de cierta manera, los políticos y los políticos militares. La lógica de la guerra, del terrorismo y de la guerra, retomó ahí la dirección del pueblo del mundo y descartó una de las víctimas de ese retorno de la historia trágica han sido los zapatistas justamente y ha sido la sociedad civil, y por eso no soy tan optimista. Digo, más bien los años que hemos vivido desde los últimos años no dan para mucho optimismo. Yvonne Le Bot es doctor en Sociología, miembro del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia. Trabaja en el Centro de Análisis e Intervenciones Sociológicas fundado por Alain Touraine, con quien ha colaborado durante varios años. Desde 1968 ha realizado investigaciones en Colombia, Haití, Guatemala, Bolivia y México, además de realizar misiones en otros países de América Latina. Se ha dedicado al estudio profundo de los procesos comunitarios, de la violencia, de la modernidad, de los procesos interétnicos, en fin, de los movimientos sociales. Sus actuales investigaciones se refieren a los movimientos culturales, la migración y la globalización en América Latina. Entre sus obras más importantes podemos encontrar La violencia y la modernidad en América Latina, Guerra en tierras mayas, Los procesos de paz en Guatemala y El sueño zapatista, entre otros. Bien, pues vamos a regresar después de esta pausa para seguir conversando sobre la señora sociedad civil, sobre el aislamiento de los zapatistas que están viviendo circunstancias difíciles, sobre esta nueva época que estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos muchos asuntos interesantes que conversar. Les pido que nos sigan acompañando. Gustavo Esteva es una lectura frecuente para quienes nos acercamos a la jornada. Él se considera un intelectual desprofesionalizado y acompaña procesos maravillosos como la Universidad de la Tierra en Oaxaca, la Universidad de la Tierra en Chiapas, Gustavo, y está el tema del aislamiento del movimiento zapatista. Hablábamos sobre lo profundamente dramático de que la situación que se vive ahora en Chiapas, con incursiones de fuerzas de seguridad a las juntas de buen gobierno, se han acentuado. Es prácticamente un asunto cotidiano y, sin embargo, prácticamente no hay repercusión mediática. Hay un aislamiento del movimiento. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te produce este síntoma que se está viviendo en los medios, no solo en México, sino en el mundo? El mundo es un elemento peligrosísimo y no es solamente aislamiento mediático. Es cierto que los medios los han estado aislando, pero también políticamente, también en términos de grupos muy grandes de personas que han estado aislando a los zapatistas. Yo creo que lo podemos conectar. Hay fenómenos específicamente mexicanos, pero corresponden a la situación mundial. De nuevo, coincidiría con Yvonne en términos de lo que ha ocurrido particularmente después del 11 de septiembre. Yo diría primero, la reacción que empezamos a observar a partir de septiembre, desde mi punto de vista, se explica por la enorme presión que estaban estos movimientos de que hablábamos, que estaban cuestionando a los poderes constituidos. Eran movimientos cada vez más fuertes, cada vez más desafiantes, estaban creando una masa crítica interesante en muchas partes del mundo, y de alguna manera hay una reacción de los poderes constituidos, digamos de la política clásica, que es una reacción de supervivencia. Y se utiliza lo que ocurre en esos actos terrorismos. El terrorismo se convierte en un magnífico pretexto
que necesita en ese momento el gobierno norteamericano para iniciar una política que no es exactamente una política militar, aunque tengamos lo de Irak. Es una política de control de la gente. Es una política que implica los poderes constituidos van a convertir a cada persona en un adversario potencial. Esta lista de los 18 millones que se supone que tienen el FBI, la CIA, que implican que van a poder meter a la cárcel sin ningún abogado a cualquier persona. Entonces, mantener una intimidación efectiva y un mecanismo práctico de control. En la muy civilizada ciudad y pacífica ciudad de Londres, si uno pasea por las calles de Londres, uno va a aparecer en video 300 veces al día. Cualquier persona que circule por la ciudad de Londres. Este es un mecanismo de control puntual de cada una de las personas que viven en el país para que pueda ejercer el Estado, los poderes constituidos, un mecanismo de represión, de prevención de movimientos sociales, de prevención del activismo y de control en el momento que sea necesario para proteger a los poderes de estos ataques. En el caso mexicano, el pretexto que utiliza, no se puede utilizar en México el pretexto de Bin Laden o del terrorismo internacional, y se utiliza como pretexto del narco, pero el mecanismo es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Un mecanismo creciente de control sobre la población y con un sistema de represión selectiva y puntual que se utiliza muy claramente como escarmiento. Es decir, hay violaciones abiertas de derechos humanos, hay actitudes verdaderamente bárbaras que no corresponden a errores de policías. Yo pienso que es posible que haya habido excesos recientes en Chiapas de esos 6 campesinos muertos y que estos los están metiendo a la cárcel a los policías que se excedieron. ¿En Pero Chicultic? En Chiapas, sí. En el caso de la zona arqueológica. Sí, en el caso de la zona arqueológica. Ahí aparentemente hubo una serie de excesos cometidos por policías que están expuestos a esta situación, a los que se les da esta condición habitual. Pero hay un tipo de violaciones muy abiertas que tienen claramente la intención de intimidar. Es decir, que no son errores de un policía, abusos de un policía, sino que son mecanismos pensados claramente para que la gente se asuste. Y la gente se asusta, naturalmente. Hay un efecto de parálisis. Con un otro efecto, que es el que a mí personalmente me preocupa. Lo de optimismo y pesimismo puede ser, a final de cuentas, una cuestión de estado de ánimo. Pero lo que creo que no tiene nada que ver con nuestro estado de ánimo es que estamos en una situación excepcionalmente peligrosa, en que podríamos decir, yo diría en México, estamos al borde de una guerra civil, no caldo revolucionario, una guerra civil con una sociedad intensamente polarizada y lista para enfrentarse en las condiciones más lamentables. Nosotros somos los hombres de la noche, los otziles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el golpe. Nadie. La montaña es nuestra y la noche es nuestra. Eso es lo que no sabe. Es el 1 de enero de 1994. Un grupo de indígenas armados toma el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas y declara la guerra al ejército mexicano. Pertenecen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.
Estamos haciendo por esta situación, desde mi punto de vista, la reacción frente a este tipo de comportamientos de la policía, del ejército, de la impunidad, es el ejercicio no violento, es la continuación del movimiento de una manera no violenta. En talleres de no violencia que hacemos todo el tiempo en la Universidad de la Tierra, decimos, son talleres abiertos, llega quien quiera, y decimos, si aquí hay sentado en este grupo un policía, nosotros podemos seguir nuestra discusión sin ningún problema. Si allá afuera está el ejército esperándonos, podemos seguir nuestra discusión sin ningún problema. Nuestra discusión y nuestro movimiento. Quiere decir que cómo podemos mantener la iniciativa, cómo podemos seguir profundizando nuestra acción, nuestro movimiento, aún en condiciones de extrema represión. Es muy complicado, no quiero detenerme ahí. Lo que quería mencionar es que un joven barricadero que estaba sentado ahí en nuestra mesa nos dijo, es muy bonito esto que ustedes dicen, yo vengo, me gusta asistir a los talleres, pero ustedes deben de saber que la próxima vez no va a ser con resorteras. Se están preparando, no están preparando una guerrilla, no es un movimiento armado que dice ahora vamos a armarnos contra la policía. No, a lo mejor vamos a tener que confrontarnos, pues vamos a tener nuestras pistolas listas. Vamos a estar listos para eso. En Oaxaca, de nuevo un ejemplo semejante. Durante el movimiento de 2006 se quebraron varias estructuras caciquiles regionales que se habían peleado por décadas. Entonces se aprovecha toda la movilización, se desplaza a los caciques. Nos han comentado algunas de las gentes que desplazaron a los caciques. Por la impunidad, porque todavía está ahí Ulises, los caciques quieren regresar y están preparando su regreso. Por cuestión de estricta supervivencia, si nosotros permitimos que ellos regresen, nos van a matar de uno por uno. Es ese tipo de caciques, saben quiénes hicimos esto, nos van a matar a todos. Entonces, para sobrevivir, los tenemos que resistir. Resistir significa prepararnos con armas. Un ejemplo más. En un estado de la República, no quiero convertir esto en chisme, llega un nuevo gobernador y en este nuevo gobernador tiene un nuevo secretario de Seguridad Pública. Hay un amigo mío que es asesor del nuevo secretario de Seguridad Pública y me dice muy preocupado. 2 días después de que tomó posesión mi jefe, aparecieron los hombres de dinero de este estado y vinieron a decirle, a ofrecerle sus condolencias. Decirle, sentimos mucho, sabemos que se sacó usted la rifa del tigre, el estado está fatal, hay una violencia infinita, porque el estado está tan mal, nosotros hemos tenido que prepararnos y sabrá usted que tenemos ya nuestro propio ejército, un ejército privado. Venimos a ponerlo a sus órdenes. Si usted quiere, nosotros le limpiamos una zona, usted nos dice cuál y nosotros le limpiamos la zona. Queremos que usted lo sepa. Queremos que usted lo sepa, era una oferta de paz, pero también una amenaza, es decir, nosotros estamos listos, estamos preparados, tenemos nuestros ejércitos. Este es el país que estamos viviendo. En Oaxaca hay gentes que dan la vida por la APO y gente que están dispuestas a matar a todos los APOs. Así es. Que así lo decían tranquilamente. Que por radio, una de las radios piratas, oímos, esto es verdaderamente escandaloso, oímos a una radio pirata manejada por el gobierno, una iglesia evangelista y un grupo de empresarios, que le decían a las gentes por radio, ustedes deben preparar muy bien los alimentos que están pidiendo los maestros y los apos, y ya que tengan preparada una muy rica torta, le ponen una buena cantidad de veneno de rata, pero se los llevan y se los llevan con una sonrisa, para que se la coman y se mueran todos. Daban los datos de las casas de los supuestos dirigentes de la APO, daban las direcciones de dónde estaban yendo los niños de esos supuestos dirigentes para que les fueran a pegar a los niños. ¿Qué cosa? Gustavo. Esta es la confrontación que estamos viviendo. Estamos al borde de una guerra civil. Los rebeldes, en su mayoría tzotziles, celtales, choles y tojolabales, han decidido levantarse en armas en esta fecha que marca la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y el inicio del año electoral. Pues lo que ellos plantean es ese, ellos exigen la renuncia del gobierno federal y estatal y que se convoque a elecciones libres y democráticas. Cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas son tomadas por los zapatistas: San Cristóbal de las Casas, Chanal,
Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. En San Cristóbal, el EZLN da a conocer la primera declaración de la selva lacandona. Nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad. Bueno, no es ningún tema fácil del que estamos hablando. Después del corte comercial vamos a preguntarle a Yvonne Lebot cuál es su mirada sobre esto que plantea Gustavo Esteva desde fuera. No se vayan. Estamos en Pensamiento Libre conversando con Gustavo Esteva y con Yvonne Lebot sobre la situación de polarización que hay de manera muy marcada en algunos estados de la República. Gustavo Esteva nos ha planteado, Yvonne Lebot, que la situación particular de Oaxaca a partir del movimiento de la APO. Pero bueno, hay otros elementos en el país como para pensar en esta polarización. En el marco de la otra campaña emprendida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el 2006 se dan los hechos de Atenco. Hay una creciente polarización en muchos estados de la República por la presencia del narco. Está el mismo tema de Oaxaca. ¿Qué le provoca a Yvonne Lebot, un hombre que ha acompañado también de cerca a movimientos, particularmente el zapatista? Te conocimos con una larga entrevista con el subcomandante Marcos ya hace algunos años, traducida en un libro, El sueño zapatista. ¿Qué mirada para un profundo conocedor del país como tú te dan estos indicios en los últimos años? Bueno, yo creo que México está en una fase muy difícil. Yo viví mucho en Colombia en el pasado y lo que está pasando aquí me hace pensar en Colombia más bien. Colombia de hace 15, 20 años. Y lo que ha pasado en Colombia desde ese entonces me da un poco de preocupación por México, porque una vez que uno entra en esa lógica del narcotráfico, de la violencia paramilitar, de lo de Morelia y de otras cosas, es una cosa que yo no veo cómo salir de ahí. La única manera de salir de eso es no entrar, o se sale por la solución paramilitar, Uribe y todo lo que sabemos, ¿no? Y yo creo que en México hay que tomar la cosa en serio. La gente piensa que eso pasa en países vecinos y nunca pasa en su país. Yo creo que México se destapó algo que nadie ya puede controlar y eso es muy grave. Pero yo, aprovechando que estoy con Gustavo, quisiera lo de México, de hecho me interesa, me preocupa, pero quiero aprovechar que estoy aquí con Gustavo, que yo tengo un diálogo con él a través de lo que escribe, bueno, desde hace muchos años. Y lo que acaba de decir me preocupa un poco porque yo pienso que la manera que tiene el poder de neutralizar a lo que llamábamos la sociedad civil o los actores o los sujetos o lo que sea, es justamente esa de obnubilar, ¿no? Es como en la oscuridad tienes un fuego ahí y ya no ves nada porque ves solamente la luz que te viene enfrente, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay que evitar, porque yo he visto mucha izquierda fascinada por el enemigo. Es la mejor manera para no actuar, para no tener iniciativa, para no tener creatividad. Y Gustavo y yo sabemos muy bien que la manera, por ejemplo, en en la colonización, había más un poder de todo tipo encima de la gente, y que sin embargo lo que hicieron fue, por ejemplo, Gandhi, fue contestar con una creatividad mayor y salir del foco eso que trataba de neutralizarlos o de enciegarlos, ¿no?
salir de eso e inventar algo sobre el cual el poder no tenía poder, ¿no? Y yo creo que eso fue el zapatismo. Lo mejor del zapatismo fue eso, salir de esa lógica orwelliana o esa lógica de Foucault, ¿no? Salir de ahí, salir de ese determinismo del poder que nos... lo que veo es que ahora es mucho más, hay mucho menos actores que tratan de salir ahí. De cierta manera, temo que los terroristas y los contraterroristas hayan ganado el 11 de septiembre, para volver al 11 de algo. Es decir, que por ejemplo, para hablar de los amigos italianos que eran más zapatistas que los zapatistas mexicanos, Italia era el país más zapatista. Después de 2003 desapareció el zapatismo. Se volvieron todos fascinados por la guerra en Irak. Están en contra de la guerra, pero estar en contra de la guerra es de cierta manera entrar en esa lógica, al lugar de salir del juego. Y no entraron y desaparecieron, y desapareció la izquierda italiana en ese juego. Y eso me preocupa mucho, hoy en día, ¿dónde están las capacidades de salir de ese juego? Yo diría, para empezar, que la figura clásica del trabajador inmigrado era la de un hombre joven adulto, y en el caso de los latinos en Estados Unidos, mestizo más bien que indígena. Esa figura, sin embargo, ya no es la única y ya no es tan homogénea hoy. Una gran proporción de los migrantes pueden ser llamados circulantes, bajo una u otra forma. Aún los que no circulan aspiran a hacerlo. Los que son impedidos de circular, bloqueados de un lado o del otro de la frontera por la falta de papeles, aspiran a obtenerlos para poder desplazarse libremente, ir y venir, como se dijo. Se trata de migraciones de travesía, si se quiere decir, de migraciones nómadas, para utilizar el término que está aquí en la conferencia. Su objetivo no es tanto de instalarse definitivamente en un país o en otro, que de ir y venir. Hasta los años 70, los inmigrados eran más que todo trabajadores en un sentido fuerte de la palabra, migraciones de trabajo hacia Francia, por ejemplo, durante el periodo que llaman las 30 gloriosas, el plan Bracero en Estados Unidos, aquí durante la Segunda Guerra Mundial y en los años de posguerra. Estos migrantes eran de allá, ¿no? Y soñaban los unos con regresar, los otros con integrarse aquí, digo aquí en el país de acogida. Esos estatutos, pertenencias y motivaciones y esperanzas caracterizan también a los nuevos migrantes, pero para una proporción creciente. A esa experiencia se sobrepone la de pertenecer de manera duradera a los dos lados, de ser de aquí y de allá. Por eso es más pertinente hablar de migrantes transnacionales o de transmigrantes, dicen algunos, que de migrantes internacionales, ¿no? O de inmigrantes o de inmigrados. Poco a poco en nuestro campo de trabajo se sustituyó la palabra de inmigrados y de inmigrantes por la palabra de simplemente migrantes. Yo diría que, sin caer en el optimismo, yo creo que estamos en un momento en que seriamente, con sensatez, uno debe
esperar lo mejor pero prepararse para lo peor, porque el peligro está allí, el peligro es real, es cierto, pero yo tengo aún una enorme esperanza, una muy seria convicción en esa creatividad que menciona Ivonne. Yo siento que lo que hicieron los zapatistas el pasado mes de diciembre en ese coloquio y que se repite el próximo mes de enero fue una llamada de atención a todos nosotros. Era una petición casi desesperada, yo diría, por un problema en que no era falta de imaginación de los zapatistas. Vamos a recordar, Gustavo, que es un coloquio que en diciembre del año 2007 se da en el marco de la muerte de Andrés Aubry y que convocó a, entre otros grandes intelectuales, a ti, estuvo Emanuel Wallerstein, o sea... Era un grupo muy grande, muy significativo. Muy significativo. Y en ese contexto, es decir, que están haciendo un acto, digamos, con repercusión nacional e internacional, están diciendo muy claramente, haciendo un llamado, una reclamación a todos nosotros y diciendo aquí está oliendo a pólvora. Y hay límites a lo que los zapatistas podemos aceptar. Y creo que esos límites los podemos ver con bastante tranquilidad. Una de las cosas que caracterizan el zapatismo, que ha sido esta postura no violenta, llena de imaginación, llena de creatividad, pero han ocupado 250,000 hectáreas de Chiapas, donde están pacíficamente construyendo una alternativa. Una de las vías perversas del gobierno ha sido empezar, esas tierras no están regularizadas legalmente. Así es. Han estado repartiéndoles estas tierras a campesinos no zapatistas, a campesinos de otras zonas, y una vez que se termina todo el proceso legal, entonces mandan a paramilitares a sacar, a desalojar a zapatistas de sus tierras en nombre de otros campesinos, para hacer aparecer a los zapatistas como invasores de tierras campesinas. Bueno, los zapatistas pueden aguantar muchas cosas, pero no ser desalojados de sus tierras. ¿Sí? Hay un límite a lo que ellos pueden resistir, a lo que pueden hacer sin una reacción. Es muy importante, debemos tomar muy en serio el hecho de que por tercera vez en 14 años, Marcos haya dicho en diciembre, en ese coloquio, deben ustedes recordar, ya no voy a estar en entrevistas, ya no voy a estar en estos mitotes, voy a ser el jefe militar otra vez, porque estamos en esa dimensión, porque tenemos que pensar en ese contexto. Bueno, creo que sería una catástrofe, no solamente para los zapatistas, sino para el país, que la irracionalidad total de los incompetentes que hay en el gobierno federal llevaran a tratar de exterminar a los zapatistas, por su aislamiento. Claro, Marcos dijo, ahí les encargo. En esa última noche, con tono de despedida, cuando hablaba del color rojo, del fétido olor de la guerra, Gustavo, ¿qué está haciendo la señora sociedad civil ante este llamado de urgencia de... No ha sido suficiente, entre otras cosas, porque tenemos limitaciones en los medios, no hemos podido ampliar la presencia zapatista en los medios. Empezamos a hacer una cosa que de verdad no estábamos haciendo. Él nos lo dijo directamente, nos dijo, todos ustedes escriben en la jornada, ya no estaba hablando de lo que está pasando entre los zapatistas. Y era cierto, teníamos otras cosas de que ocuparnos, nos distrajimos. Entonces era una reclamación muy directa a muchos de nosotros, que no estábamos haciendo el eco que hacía falta a lo que allí estaba pasando, que es muy delicado. Yo creo que puede caber una pequeña anécdota que a mí me pasó en enero de 94. Estaba muy entusiasmado, pero al mismo tiempo en un estado de perplejidad moral. En los años 60 yo estuve en una guerrilla, salí de una guerrilla por un episodio desastroso y me hice no violento. Entonces, 30 años después yo me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan contento? Claro. Si allí se están matando unos a otros, si tú estás contra la violencia. Entonces corrí a mi Gandhi, el hombre de la no violencia, y ahí me encontré una conversación de Gandhi con su hijo, y el hijo le dice, oye, si alguien viene a matarte como ya ha ocurrido, yo debo predicarle la no violencia, ¿qué es esto? Entonces Gandhi se ríe y le dice, sería criminal predicarle no violencia a un ratón que está a punto de ser devorado por un gato. Los débiles no tienen más recurso que la violencia, lo que tú nunca debes ser, le dice, es un cobarde. Tú no debes actuar con cobardía, ese es el peor de los vicios. Si yo le estoy predicando no violencia a los hindúes, es porque ellos son los más fuertes. Si tú eres el más fuerte, entonces debes usar la no violencia, que es la mejor manera de conseguir tus propósitos políticos. Esto se aplica perfecto a los zapatistas. Los zapatistas eran los débiles.
Claro. Hicieron todo, probaron cualquier cantidad de cosas, la marcha a pie hasta la Ciudad de México y nadie los peló. Así es. En un momento determinado, como último recurso, utilizan las armas, pero entonces los hacemos fuertes. Cuando millones salimos a la calle, y aquí y fuera de México, se vuelven los fuertes y se convierten en campeones de la no violencia. Ahora, los volvemos a dejar solos. Y empieza el gobierno a tratar de exterminarlos, a tratar de liquidarlos. Entonces es una apelación de nuevo a la sociedad civil. Apapáchenme, porque si no, no tengo otro remedio que volver a recurrir a mi último recurso, que es la violencia, y arrasar con todo lo que hemos conseguido en 14 años. Claro. Y yo creo que esto de alguna manera se está consiguiendo. Lo vamos a ver el próximo mes de enero en el encuentro de la Digna Rabia. Vamos a ver qué tan cierto es, qué tan válido es eso, pero no en los números, no las cifras que hubiéramos querido, no el entusiasmo de las caravanas internacionales de años anteriores, pero vinieron y empezaron a hacer algo de ruido y se movilizaron gentes en México. Y a pesar de la capa opresora, fíjate que en México la cosa no ha sido solamente la reacción militar de los poderes constituidos, es también los partidos, y es particularmente el PRD, sí. Es particularmente el aislamiento de los zapatistas corresponde a Andrés Manuel López Obrador 2001 y el PRD. Fue una derrota también frente al sistema político mexicano. Sí, claramente. Entonces, ahora, ese aislamiento está empezando a romperse. Yo estoy empezando a tener esperanza de que, sobre todo en la perspectiva de si llegamos a enero, como es muy posible que lleguemos, en la perspectiva de las elecciones federales del año que entra, no es el momento para mover el agua en Chiapas. Y si no mueven, si sobrevivimos el año que entra, 2010 será otra cosa. 2010. Ya que lo mencionas, Ivonne, bueno, esa es la próxima llamada para prácticamente la parte final de nuestro programa. 2010 ha sido una fecha recurrente entre analistas, entre grupos de la señora sociedad civil. Entonces, bueno, es un tema con el que tendríamos que regresar para regresar al punto inicial de si estamos en tiempos de antipolítica. Creo que empezamos a ver que no es tal, que más bien estamos en una reconformación en el ejercicio de otra política. Entonces, vamos a regresar justo con este asunto. ¿Qué mirada tienes sobre el 2010 mexicano, esta fecha atávica, simbólica? Y bueno, los invitamos a que permanezcan con nosotros en Pensamiento Libre este día con la presencia de Ivonne Lebot y Gustavo Esteban. Estamos en Pensamiento Libre conversando con Gustavo Esteban, Ivonne Lebot, y estamos en la parte prácticamente final de nuestro programa. Ivonne, se acerca el 2010, hay una comisión del Bicentenario, los presidentes de esta comisión han renunciado reiteradamente, parece que no muy jala ese tema, pero también entre los grupos de izquierda, los grupos que tienen una participación importante en la vida política, es un tema recurrente. ¿Cómo valoras esta fecha que se acerca? ¿Qué mirada tienes sobre ese tema que ya anunciaba Gustavo? Es una pregunta interesante. En tiempo de incertidumbre, y estamos en la incertidumbre mayor, ¿no? Y en el riesgo mayor, para hablar como Ulrich Beck, en tiempos de incertidumbre vuelven los profetas, ¿no? Y hablan los profetas. Entonces, algunos... Los mexicanos dicen, bueno, cada 100 años, y bien 2010, bueno, entonces se ponen en la esperanza casi mística, histórica, de que en 2010 pase algo. Otros, mis amigos mayas, hablan del 2012 porque el ciclo maya se termina, un ciclo, una era. Y otros amigos anticapitalistas dicen que, según lo que han combinando al ciclo de Kondratiev con la larga duración de Brodel, el fin del capitalismo es para 2050, ¿no? De Wallerstein, o más o menos de aquí a 20, 30 años, ¿no? Con una aceleración en los últimos 15 días, ¿no? Sí, claro. Pero todos estos yo me dejan muy escépticos, porque los que hacen la historia son los actores, ¿no? Y no los calendarios, ¿no?
El calendario maya no lo hace mejor que el calendario cristiano o el calendario mexicano, ¿no? Son los actores. Si el sistema feudal se cayó fue porque por los actores capitalistas. Fue los capitalistas que hicieron caer el sistema. Y el problema es que ahora no se ven los actores. Por eso hay tanto profetismo. Inclusive los sociólogos, los historiadores se vuelven profetas. Eso es terrible para mí. Eso significa que los actores no son suficientemente históricos. Los hay actores, en eso comparto, pero muy fragmentados, muy aislados, como nuestros amigos zapatistas, muy así, ¿no? Y no hay actores históricos como fue el capitalismo. El socialismo, para hablar de un actor histórico desaparecido, murió. No sé si se va a morir el capitalismo, un día morir seguro, pero lo que sé es que el socialismo sí murió. Y no está el socialismo que era el que iba a ser justamente el actor histórico para acabar con el capitalismo, murió antes que su contrincante, antes que el capitalismo. Y por eso estamos tan en la incertidumbre, por eso estamos tan dejados a nuestro mismo, ¿no? Y por eso también, pero a mí me encanta la situación, porque la responsabilidad la tenemos nosotros. Ya no podemos decir que Dios, el calendario, o el lector, la historia, ¿no? No, nosotros tenemos la responsabilidad. Por eso la época es tan entusiasmante para mí. Claro, es apasionante. La primera declaración de la Selva Lacandona marca la ruptura de una inercia que hacía invisibles a los pueblos indígenas. Las demandas, además, caen como un balde de agua fría para en ese momento, en esa fecha que México está entrando de alguna manera a una especie de modernidad más avanzada. Y en ese momento un gran pedazo de México les dice: ¿qué te pasa? Aquí estamos y ya no queremos estar así, ya basta. Y vienen las demandas que también son como muy elementales, pero esas demandas encierran lo que realmente necesita la mayor parte de los mexicanos todavía hoy. Yo creo que el punto está allí. El ejemplo que tú das es, de nuevo, ¿cuáles fueron los actores que acaban con el socialismo? No fue el presidente Reagan o el presidente Bush. No son estos, no fue el gran capital, son los pueblos de estos países, son los pueblos que no se veían, son los pueblos ahí, son los que dijeron no, y los que dijeron ya basta. En Europa del Este, por ejemplo. En Europa del Este es clarísimo, con un elemento que me parece muy pertinente, no los veíamos. Claro. Hasta días antes de que cayeran no parecían estar por ninguna parte. Y parecían grupitos fragmentarios, como vemos ahorita las cosas. Sí, mi esperanza, yo creo que el 2010 tiene un gran valor simbólico para los mexicanos, pero estoy de acuerdo contigo. No podemos confiar en una fecha. La fecha del 1 de enero de 94 que todos hemos celebrado. Eso nos desresponsabiliza de pensar que si viene el fin del capitalismo en 2050, ¿para qué vamos a movernos si cae de todas maneras? Claro. De todas maneras. Yo creo que estamos en un proceso en que activamente tenemos que ponernos en orden, y la fuente de mi esperanza es que lo que yo huelo todos los días en todo el territorio de este país y me llegan de otros países es que la gente está clara de lo que está pasando. La gente ve lo que está ocurriendo en el planeta mucho mejor que los teóricos y están actuando en consecuencia. Yo ahora estoy utilizando una imagen, con la muy vieja imagen de que vamos en un barco en medio de la tormenta. La imagen que ahora utilizo es esto: todos los políticos, los científicos, los teóricos en las universidades y en todas partes están en medio de la tormenta metidos en el cuarto de máquinas discutiendo, no, lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es otro, no, esta medida, no tenemos que pensar así, el socialismo, renovar el socialismo, hacer tal cosa, hacer tal otra, y como están ahí metidos alegando, todos ellos no se dan cuenta que el barco se está hundiendo. Pero la gente que está ahí arriba en cubierta sí se ve que el barco está hundiendo. Sí. Y ven que no tienen otro remedio que saltar, saltan de uno por uno o en pequeños grupitos. Pescan un botecito, pescan un madero, desmantelan algo y se lanzan y se van saliendo en pequeñas formas de allí y van viendo un archipiélago alrededor.
Entonces esperamos que el barco se hunda con todos ellos, con toda esa política vieja que ya no tiene ningún sentido. Y es la gente misma, la gente desde abajo, dirían los zapatistas, desde abajo y a la izquierda, que están haciendo estas cosas, donde la esperanza también es, no se trata de crear un nuevo partido político. Entonces, lo que yo pienso es que cuando hay la coyuntura, cuando hay las condiciones necesarias, todos estos montones de grupos que están haciendo increíble cantidad de cosas ahí en la base social, se unen y pueden actuar y ser la masa crítica. El ejercicio de Oaxaca fue eso exactamente. Es decir, hay un momento en que estamos 900,000 gentes juntos moviendo las cosas en Oaxaca. Oaxaca, todo el estado tiene 3 millones de habitantes, la ciudad tiene 500,000 de habitantes. Estar 900,000 gentes es toda la gente del estado se movilizó sin un jefe, sin un líder, sin un partido, a partir de una iniciativa realmente de base. Quiere decir que no estábamos articulados, estábamos fragmentados, que el Estado había conseguido dividirnos y enemistarnos y pelearnos, etcétera, pero que cuando se da una coyuntura propicia, cuando llega el momento, cuando se dan las circunstancias, todas estas iniciativas de gente despierta y de base salen y se juntan y pueden hacer algo que tenga sentido. En Oaxaca ganamos por completo, pero no se nos olvidó que estábamos en México. Claro. Y el gobierno federal nos ganó el episodio, no la guerra. Es el episodio. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que compartir contigo, con Ivonne, ha sido profundamente fructífero. Gracias, Ivonne. Gracias, Gustavo. Esperamos encontrarnos muy pronto nuevamente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Pensamiento Libre.